Ricardo estaba agotado tanto mental como físicamente. Clara notó cómo su rostro se había adelgazado y su voz había perdido fuerza. Pasaba horas en su despacho, enterrado en el trabajo o sentado en silencio. Cuando Clara se le acercó con sus notas, no quiso escuchar. Clara, dijo frotándose la frente, aprecio mucho tu preocupación, pero no eres doctora. El doctor Castillo sabe lo que hace. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Su tono era cansado, no enfadado, pero definitivo. Clara sintió una mezcla de frustración y tristeza. No estaba tratando de desafiar a nadie. Solo quería proteger a Leo, pero podía ver lo perdido que estaba Ricardo. No confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Había perdido a su esposa por la misma enfermedad y ahora su hijo también se le escapaba. Para él era más fácil creer en el sistema, en la ciencia, en la rutina. Admitir que algo podría estar mal significaba enfrentar otra verdad insoportable. Incluso con la advertencia de Ricardo, Clara no pudo evitar seguir investigando. Prestó más atención durante las entregas y notó con qué frecuencia llegaban nuevos medicamentos, incluso cuando las cajas viejas no estaban terminadas. Los hombres que los traían siempre llegaban tarde por la noche, descargando contenedores sin marcar. Una noche, Clara decidió quedarse despierta y observar desde la ventana de la cocina. Alrededor de la medianoche, una furgoneta negra entró en el camino de entrada. Dos hombres con uniformes de la compañía llevaron varias cajas adentro. Se acercó y vio la etiqueta impresa claramente en el lateral: Apex Pharma Solutions. Su corazón comenzó a acelerarse. Recordó ese mismo nombre de los registros de Sofía y de las extrañas cajas en la habitación de Leo. Cuando le preguntó a una de las criadas al respecto, a la mañana siguiente, la mujer se encogió de hombros. «No cuestionamos las entregas», dijo en voz baja. «Todo está arreglado a través del señor Velasco y el doctor Castillo». Clara asintió, pero su mente daba vueltas. Cuanto más veía, menos sentido tenía. Algo se estaba ocultando, y no sabía por qué. Esa noche, Clara se sentó sola en su habitación, mirando el pequeño cuaderno lleno de sus notas. La evidencia no era suficiente para probar nada, pero era demasiado para ignorarla. La medicina, las etiquetas, las reacciones, la compañía, todo apuntaba hacia algo peligroso. Recordó la débil voz de Leo, llamándola mamá y pidiéndole que lo salvara. Ese recuerdo la golpeó de nuevo, más fuerte que antes. Si tenía razón, si algo malo estaba sucediendo, entonces Leo no solo estaba enfermo, lo estaban empeorando. Clara sintió un miedo frío recorrer su pecho, pero también una extraña determinación. No sabía qué podía hacer todavía, pero sabía que no podía permanecer en silencio. Mientras apagaba la luz, la imagen de las cajas de Apex Pharma Solutions permaneció en su mente. Por primera vez el pensamiento se hizo real. ¿Y si la enfermedad de Leo no fuera un accidente en absoluto, sino algo causado a propósito? La idea la asustó, pero también la convenció de que tenía que descubrir la verdad. Clara no podía ignorar sus sospechas por más tiempo. La extraña medicación, las preguntas sin respuesta y el nombre Apex Pharma Solutions seguían dando vueltas en su mente. Necesitaba ayuda de alguien que pudiera investigar más a fondo los archivos del hospital sin levantar sospechas. Fue entonces cuando pensó en Laura Benítez, una vieja amiga de su ciudad natal. Habían crecido juntas, pero la vida las había llevado por caminos diferentes. Laura se había convertido en gerente de hospital, conocida por su honestidad y atención al detalle. Clara no había hablado con ella en años, pero decidió contactarla de todos modos. Una mañana, mientras Leo descansaba, llamó a Laura y le preguntó si podían reunirse en privado. Su voz temblaba mientras explicaba la situación. Laura escuchó en silencio, y aunque no dijo mucho, su tono mostraba preocupación. Aceptó ayudar, pero advirtió a Clara que tuviera cuidado. «Si lo que dices es cierto», dijo Laura, «estás tocando algo muy serio». Clara lo sabía, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Unos días después, Clara visitó el hospital mientras Leo tenía su chequeo regular. Laura la encontró en una pequeña oficina cerca del ala de administración. La habitación estaba en silencio, las persianas a medio cerrar y el aire se sentía pesado.
Laura ya había comenzado a revisar algunos de los registros digitales del hospital. Le mostró a Clara una lista de recetas vinculadas al nombre de Leo. Algunas coincidían con lo que Clara había escrito en su cuaderno, pero otras no. Estas no son parte del protocolo estándar para su diagnóstico, dijo Laura frunciendo el ceño. Clara se inclinó tratando de leer la pantalla. Los archivos estaban llenos de números, códigos de medicamentos y extraños términos médicos, pero incluso sin entenderlo del todo, podía decir que algo andaba mal. Laura hizo clic en los archivos más rápido. Su expresión se volvió seria. «Mira esto», dijo, abriendo 2 registros de pacientes diferentes. Ambos tenían resultados de pruebas idénticos hasta el más mínimo detalle, pero con nombres diferentes. «Eso es imposible», susurró. «Significa que los datos fueron copiados o manipulados». Encontró informes de laboratorio que no coincidían, fechas de pruebas faltantes y gráficos médicos duplicados. Aún más alarmante, uno de los lotes de pruebas usaba el número de identificación de paciente de Leo, pero las fechas de las muestras no coincidían con los días en que él realmente estuvo en el hospital. El estómago de Clara se revolvió al darse cuenta de lo que eso significaba. Alguien había cambiado las muestras. ¿Podría ser solo un error?, preguntó en voz baja. Laura negó con la cabeza. «No tantos. Esto parece intencional». Abrió otra carpeta etiquetada como autorizaciones especiales. Dentro había varios documentos firmados bajo algo llamado Programa de Tratamiento Compasivo. Laura explicó que estos programas a menudo se usaban para probar medicamentos no aprobados en condiciones especiales. Las manos de Clara comenzaron a temblar. «¿No aprobados?», preguntó. Laura asintió lentamente. «Experimentales, a veces legales, a veces no». Luego se desplazó hacia abajo y ambas mujeres se congelaron cuando vieron un nombre familiar. «Sofía Velasco». «Esa es la madre de Leo», dijo Clara apenas respirando. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. «Entonces esto se remonta a años atrás». Los documentos mencionaban a Apex Pharma Solutions repetidamente, enumerando códigos de medicamentos y referencias, de estudios que conectaban tanto a Sofía como a Leo con el mismo proyecto experimental. Un archivo describía la continuación del tratamiento hereditario, sugiriendo que la terapia de Leo podría haber sido parte de un estudio en curso que comenzó con el caso de Sofía. La voz de Clara se quebró cuando preguntó: «¿Estás diciendo que todavía están experimentando con él?». Laura no respondió de inmediato. Se dirigió a otro conjunto de archivos que parecían más antiguos, marcados como archivados. Después de buscar en docenas de carpetas, encontró un informe digital etiquetado Prueba SV02. Cuando lo abrió, ambas mujeres miraron incrédulas. Era un registro de un ensayo de fármaco experimental realizado bajo el nombre de Sofía, completo con notas médicas y registros de progreso. La página final mostraba una firma escaneada de Sofía Velasco, supuestamente autorizando las pruebas, pero Laura frunció el ceño. «Clara», dijo en voz baja, «esto no coincide con su estilo de firma real. Esto parece falsificado». Una firma falsificada significaba que Sofía nunca había aceptado esos tratamientos. Significaba que alguien había usado su nombre y su condición para realizar experimentos sin consentimiento. Y ahora Leo sufría por ello. Laura continuó leyendo el contrato. Detallaba una asociación entre el hospital y Apex Pharma Solutions para probar nuevos medicamentos oncológicos en pacientes terminales. En teoría, sonaba como investigación humanitaria, pero la letra pequeña revelaba algo inquietante. A la compañía se le permitía continuar la recopilación de datos a través de los miembros de la familia si se encontraban similitudes genéticas. Clara se sintió mareada. Eso explicaba por qué a Leo le estaban dando medicamentos que no coincidían con sus recetas. No se trataba de curarlo, se trataba de estudiarlo. Laura la miró sin palabras. Ambas mujeres se sentaron en silencio durante varios minutos, tratando de procesar lo que habían descubierto. Para Clara, el peso de la verdad era insoportable. Todo por lo que Sofía y Leo habían pasado podría haber sido parte del
Mismo cruel experimento, disfrazado de ayuda médica. Cuando Clara salió de la oficina de Laura, su corazón se sentía pesado, pero sus pensamientos eran claros. Ahora entendía que no se trataba solo de enfermedad o destino. Sofía y Leo habían sido utilizados, manipulados y traicionados por personas en las que confiaban. Pensó en Ricardo, en lo roto que ya estaba, y se preguntó cómo reaccionaría a esto. Pero sobre todo, pensó en la promesa que le había hecho a Leo. Ya no se trataba solo de mantenerlo a salvo o consolarlo durante los tratamientos. Se trataba de descubrir la verdad y asegurarse de que los responsables pagaran por lo que habían hecho. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Clara seguía repasando las palabras de Laura en su cabeza. «Ten cuidado, Clara. No dejarán que esto se sepa fácilmente». No sabía cuál sería su próximo paso. Pero una cosa era cierta. No se detendría ahora. La promesa que hizo esa noche junto a la cama de Leo había cobrado un nuevo significado. Se había convertido en una promesa de justicia. Clara sabía que era hora de contarle a Ricardo lo que había encontrado. No podía guardar la información para sí misma por más tiempo. No cuando se trataba de la vida de Leo. Esa mañana, mientras Ricardo estaba sentado en su despacho rodeado de papeles, ella entró sosteniendo una pequeña carpeta. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo tranquila. «Señor Velasco», comenzó, «necesito mostrarle algo importante». Ricardo levantó la vista cansado y distraído y le hizo un gesto para que hablara. Clara puso los documentos sobre su escritorio, copias de los hallazgos de Laura, las recetas irregulares y los archivos con el nombre de Sofía. Explicó lo que ella y Laura habían descubierto sobre las muestras cambiadas y la extraña conexión con Apex Pharma Solutions. El rostro de Ricardo se endureció con cada palabra. Al principio no dijo nada. Luego su expresión cambió de la confusión a la ira. Apartó los papeles y se levantó bruscamente. «¿Estás diciendo que dejé que usaran a mi esposa y a mi hijo como sujetos de prueba?» Su voz se elevó. Clara intentó calmarlo, pero estaba demasiado furioso para escuchar. La ira de Ricardo no estaba dirigida solo a Clara. Provenía del miedo, la culpa y el agotamiento. «¿Tienes idea de lo que me estás acusando?», gritó. «He hecho todo lo posible para ayudar a mi hijo. He gastado millones en su cuidado». Clara intentó explicar que no lo estaba acusando, solo tratando de proteger a Leo. Pero las palabras no importaron. Ricardo presionó el intercomunicador y exigió que el doctor Castillo viniera a su oficina de inmediato. En cuestión de minutos, el médico entró, tranquilo como siempre, ajustándose las gafas. Ricardo arrojó los documentos sobre el escritorio. «Explica esto», dijo bruscamente. El doctor Castillo recogió los papeles y los hojeó, su expresión ilegible. Luego sonrió levemente y miró a Clara. «Ya veo lo que está pasando aquí», dijo con suavidad. «La señorita Ramos ha malinterpretado los datos. Estos son informes clínicos estándar, y los resultados duplicados son simples errores del sistema. Sucede todo el tiempo». Su tono era educado, pero despectivo. «Ella tiene buenas intenciones», añadió, «pero esto la supera». «Eso no es verdad», dijo ella. Laura Benítez del hospital confirmó estas inconsistencias ella misma. El doctor Castillo se dirigió a Ricardo, ignorándola por completo. «Conozco a Laura. Es competente, pero tampoco está cualificada para interpretar este tipo de material. A veces los administradores ven irregularidades donde no las hay. Estos son ensayos médicos sensibles. Confidenciales sí, pero nada ilegal». Ricardo se frotó las sienes, dividido entre la frustración y la fatiga. «¿Entonces dices que esto no es nada?» El doctor Castillo asintió lentamente. «Exactamente. El caso de su esposa fue único, y también lo es el de su hijo. Los tratamientos son complejos, y es fácil que los extraños los malinterpreten. Aconsejaría que la señorita Ramos se concentre en sus verdaderas tareas». La conversación terminó ahí. Ricardo se volvió hacia Clara, su expresión fría y avergonzada. «Clara, creo que ya has hecho suficiente. No te involucres en asuntos médicos de nuevo». Ella intentó protestar, pero él levantó la mano.
Por favor, no puedo lidiar con esto ahora mismo. Eso fue todo. Había sido descartada. Cuando Clara salió del despacho se sintió humillada e impotente. Todo lo que había arriesgado para descubrir la verdad había sido borrado. Con unas pocas palabras tranquilas del doctor Castillo, Laura intentó contactar a Ricardo más tarde esa tarde, llamando a su línea privada, pero él se negó a atender su llamada. Clara lo vio pasar por el pasillo sin decir una palabra. El silencio en la mansión era más pesado que nunca. Pasó el resto del día al lado de Leo, viéndolo dormir, pensando en lo que había sucedido. Parte de ella quería renunciar, dejar esa casa y olvidarlo todo. Pero cuando miró el pálido rostro de Leo, supo que no podía. Recordó su pequeña mano agarrando la suya, la forma en que le había pedido que lo salvara. Clara no podía irse. Había hecho una promesa y esa promesa todavía la mantenía allí, incluso cuando todos los demás dudaban de ella. Se sentía atrapada pero decidida. Algo dentro de ella se negaba a renunciar a la verdad. Esa noche, las cosas tomaron un giro terrible. Un nuevo medicamento había llegado más temprano esa noche, otro de Apex Pharma Solutions. La enfermera siguió la rutina habitual, preparando la inyección mientras Clara estaba cerca. Quería detenerlo, pero no tenía autoridad para interferir. En cuestión de horas, la respiración de Leo se volvió superficial y los latidos de su corazón se debilitaron. El pánico llenó la habitación. La enfermera llamó al doctor Castillo mientras Clara corría para sostener a Leo en sus brazos. Su cuerpo temblaba ligeramente y sus pequeños dedos agarraron su manga. «Quédate conmigo», susurró, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. El doctor Castillo entró momentos después, dando órdenes rápidas para estabilizar al niño. Después de varios minutos tensos, la condición de Leo se estabilizó, pero todavía estaba inconsciente. Ricardo estaba congelado en la puerta, pálido y sin palabras. Clara podía sentir su corazón latir con fuerza mientras miraba las máquinas que mantenían a Leo con vida. Se dio cuenta entonces de que no podía confiar en nadie más, ni en Ricardo, ni en las enfermeras, y definitivamente no en el doctor Castillo. Si quería cumplir su promesa, tendría que actuar sola. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a descansar, Clara se sentó junto a la cama de Leo. La habitación estaba en penumbra. Los monitores parpadeaban silenciosamente. Le secó el sudor de la frente y le susurró suavemente: «Estoy aquí. Leo, no te voy a dejar». Su mente estaba acelerada. Cada advertencia, cada etiqueta extraña, cada falsa tranquilidad, todo apuntaba a algo más grande. Pensó en las palabras de Laura, en las firmas falsificadas y en el programa de tratamiento compasivo. Nada de eso era compasión, era explotación. Miró la pequeña mano de Leo descansando sobre la manta y sintió una mezcla de tristeza e ira crecer dentro de ella. Este pequeño niño ya había perdido a su madre. Ahora, las personas que deberían haberlo protegido lo estaban usando. Clara apretó los puños. No sabía cómo, pero iba a descubrir quién estaba detrás de todo esto. Su promesa ya no era solo sobre salvarlo. Era sobre detener a quien fuera responsable, sin importar el costo. Para cuando la casa quedó completamente en silencio, Clara había tomado su decisión. Continuaría investigando, incluso si eso significaba arriesgar su trabajo o su seguridad. Sabía que estaba lidiando con gente poderosa, médicos, corporaciones, tal vez incluso aquellos que financiaban el propio hospital, pero también sabía que no podía confiar en nadie más para hacerlo. Ricardo estaba demasiado roto para ver la verdad, y el doctor Castillo claramente estaba ocultando algo. Clara recogió en silencio sus notas, fotocopias y el pequeño cuaderno lleno de sus observaciones. Los metió en su bolso y echó un último vistazo a Leo durmiendo pacíficamente. «Arreglaré esto», susurró. Al salir de su habitación, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. En algún lugar profundo, entendió que se estaba metiendo en algo peligroso. Aún así, no tenía otra opción. La promesa que le hizo a Leo era ahora su único propósito, y estaba lista para enfrentar a cualquiera que intentara silenciarla. Todavía estaba oscuro afuera, cuando Clara se encontró limpiando el despacho de Ricardo.
Menudo usaba las primeras horas de la mañana para moverse silenciosamente por la casa, haciendo pequeñas tareas mientras todos dormían. El silencio la ayudaba a pensar, y esa noche sus pensamientos eran pesados. Estaba quitando el polvo de las estanterías cuando su paño se enganchó en algo. Uno de los paneles de madera cerca de la esquina de la habitación se sentía suelto. Curiosa lo golpeó y se movió ligeramente bajo su mano. Clara miró a su alrededor, luego lo retiró con cuidado. Detrás, escondida en lo profundo de la pared, había una pequeña caja fuerte de metal. No tenía etiquetas ni instrucciones, solo un dial y una cerradura. Clara no sabía por qué, pero algo le decía que esto era importante. Revisó los libros cercanos y buscó en los cajones en busca de pistas. Fue entonces cuando notó un viejo marco de fotos en el escritorio, uno al que no le había prestado atención antes. Escondida detrás de la foto había una nota descolorida con 6 números escritos en ella. Con manos temblorosas, Clara se giró hacia la caja fuerte y lentamente introdujo los números. Escuchó un suave clic. La puerta de la caja fuerte se abrió y dentro había papeles cuidadosamente apilados. Algunos sellados en carpetas, otros sueltos. Encima de ellos había un pequeño fajo de cartas escritas a mano, atadas con una cinta. Clara metió la mano con cuidado. Los primeros papeles que miró eran contratos, documentos oficiales entre la familia Velasco y Apex Pharma Solutions. Mientras los escaneaba, sus ojos se abrieron de par en par. Eran acuerdos para probar tratamientos experimentales, completos con firmas, formularios de aprobación y registros financieros. Algunos de los contratos incluían pagos etiquetados, como apoyo a la investigación, pero estaba claro por el lenguaje que eran sobornos. Había recibos marcados con transacciones en efectivo y notas sobre mantener la confidencialidad de los registros. El corazón de Clara latía con fuerza al darse cuenta de que esto era una prueba real y innegable de que alguien había permitido pruebas peligrosas a cambio de dinero. Pero fue el fajo de cartas debajo lo que la hizo contener la respiración por un momento. Las cartas estaban escritas con una caligrafía delicada y familiar. Eran de Sofía. Clara desató lentamente la cinta y leyó la primera. Sofía hablaba de sus tratamientos, del miedo que había sentido y de cómo los médicos de Apex Pharma Solutions habían comenzado a darle medicamentos sin explicaciones completas. En una carta, describía cómo su condición no parecía coincidir con lo que le habían dicho. Mencionaba haber oído al personal hablar de ensayos y datos, y cómo comenzó a sospechar que su tratamiento no era del todo para salvarla. A medida que Clara continuaba leyendo, podía ver que los pensamientos de Sofía se volvían más urgentes. En una de las cartas intermedias, Sofía escribió sobre querer contárselo a Ricardo, pero no saber cómo empezar. Dijo que temía que él estuviera demasiado involucrado con la compañía, a través de donaciones y apoyo, y no quería acusarlo injustamente. Sus palabras eran cuidadosas, pero su miedo era claro. Sospechaba que su enfermedad estaba siendo utilizada como una prueba. Su confianza en el sistema estaba rota. Clara llegó a la última carta, escrita con letra temblorosa. Había sido escrita solo unos días antes de que Sofía muriera. En ella, Sofía admitía que creía haber sido parte de un experimento y suplicaba a quien encontrara la carta que detuviera a Apex Pharma Solutions. Las últimas líneas estaban escritas con una emoción que se traslucía en la tinta. «Si yo fallo», escribió Sofía, «por favor, protege a nuestro hijo del mismo destino». Las manos de Clara temblaron mientras leía esas palabras, una y otra vez. Ya no era solo una sospecha. Sofía lo sabía. Había intentado advertir a alguien, pero las cartas habían estado escondidas en esta caja fuerte, sin leer, durante años. Clara pensó en todo lo que había sucedido desde que llegó. La medicación, las reacciones de Leo, el extraño comportamiento de las enfermeras. Todo conectaba. Ahora Sofía había sabido que algo terrible estaba sucediendo, y su petición final era clara. Proteger a Leo. Clara dobló la carta suavemente, con los ojos llenos de lágrimas.
No podía imaginar el miedo que Sofía había sentido al escribirla. Todavía sosteniendo la carta, Clara se levantó y se giró hacia la puerta. Estaba lista para esconder los documentos de nuevo por el momento. Quizás hablar con Laura sobre lo que había encontrado, pero en el momento en que se giró, se detuvo en seco. Ricardo estaba de pie en la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en los de ella, y parecía confundido y cansado. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Él bajó la vista y vio las cartas en la mano de ella. Luego miró la caja fuerte abierta. Clara no intentó explicar. No ocultó lo que había encontrado. Ricardo entró lentamente en la habitación, sus ojos escaneando los documentos en el escritorio, las carpetas y las cartas. Parecía abrumado, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Clara pudo verlo. El shock, el dolor y algo más. También, culpa. El pasado que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Ahora estaba abierto frente a él, imposible de ignorar. Ricardo se acercó al escritorio y recogió una de las cartas. Le temblaban las manos. Se sentó lentamente y leyó algunas líneas. Clara no se movió ni habló. Solo lo observó. Después de unos minutos, la miró con un rostro lleno de confusión y dolor. Ella nunca me dio estas, dijo en voz baja. Nunca las vi. Su voz era baja, como alguien que habla consigo mismo. Clara le creyó. No era difícil ver que estaba realmente afectado. Ricardo se pasó una mano por el pelo y luego recogió uno de los contratos. ¿Por qué pensaría que no le creería? Susurró. Clara no respondió. Ella tampoco sabía toda la verdad, pero estaba claro que Sofía había tenido miedo. Y había tenido razón en tenerlo. Ricardo se sentó allí, leyendo en silencio mientras la realidad comenzaba a sentarse. La compañía en la que había confiado, la gente a la que había apoyado, había usado a su esposa y ahora estaban usando a su hijo. La habitación se sentía más pesada que nunca. Clara se acercó y colocó suavemente la última carta, la que hablaba de Leo, frente a Ricardo. Él la miró durante mucho tiempo antes de recogerla. Cuando leyó esas últimas palabras, protege a nuestro hijo del mismo destino, su rostro se quebró. Y Clara nunca lo había visto así. No estaba enfadado ni orgulloso. Simplemente parecía roto. Todo el dolor que había intentado ocultar durante años volvió en ese momento. Ricardo se reclinó en la silla y se cubrió la cara con ambas manos. Clara se quedó en silencio, dándole espacio. Por primera vez él lo sabía todo. No había más teorías, no más suposiciones, solo la verdad fea, dolorosa y real. Sofía había intentado detenerlo. Había suplicado que salvaran a Leo, y ahora Clara. Era la que estaba allí con esa responsabilidad. Ricardo bajó lentamente las manos y la miró de nuevo. No habló, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. El pasado había regresado, y ahora ambos tenían que enfrentarlo. Ricardo no fue el mismo después de leer las cartas de Sofía. Las palabras se repetían en su mente, especialmente la última. Por favor, protege a nuestro hijo del mismo destino. No podía ignorarlo más. Esa misma mañana fue al hospital y pidió hablar con el doctor Castillo. La reunión tuvo lugar en una sala privada. Ricardo trajo una copia de los documentos y los colocó sobre la mesa. Explica esto, dijo firmemente. Castillo hojeó las páginas sin mucha emoción. Su expresión se mantuvo tranquila, casi demasiado tranquila. Luego se reclinó en su silla y dijo, estos papeles no son oficiales. Si continúa por esta línea, no tendré más remedio que emprender acciones legales por difamación, por interferir con el tratamiento y por poner en riesgo la vida de su hijo. Ricardo quedó atónito. Esperaba una negación, quizás excusas, pero no amenazas. Castillo se levantó, se arregló el abrigo y añadió, si quiere que su hijo viva, deje de indagar. Deje que los médicos hagan su trabajo. Luego salió sin decir una palabra más. Esa misma semana comenzaron a suceder cosas extrañas. Clara notó un coche negro aparcado al otro lado de la calle de la mansión. Velasco, 2 noches seguidas. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero luego vio el mismo vehículo siguiéndola cuando fue a la farmacia. Laura también recibió mensajes anónimos en su teléfono. Mensajes de texto cortos, diciéndole que dejara de investigar.
llamándola por su nombre, incluso mencionando a su familia. Un mensaje decía: «Esto es más grande que tú, mantente al margen». El corazón de Clara se aceleraba cada vez que salía de la casa. Intentaba no mostrar miedo cerca de Leo, pero la sensación de ser observada era constante. Se lo contó a Ricardo, y por primera vez él no la cuestionó. Simplemente asintió y le dijo al personal de la mansión que cambiara los protocolos de seguridad. También envió a alguien de su confianza a revisar la casa de Laura e instalar cámaras. Algo serio estaba pasando. Ricardo comenzó a entender que esto no era solo un encubrimiento médico. Era una operación peligrosa y ya se habían acercado demasiado a la verdad. Unos días después, el doctor Castillo informó a la familia que quería trasladar a Leo a una unidad especial para recibir más cuidados. Dijo que el equipo de allí tenía más experiencia, con casos avanzados, y que el traslado era necesario para la supervivencia de Leo. Clara no se lo creyó, ni por un segundo. Compartió su preocupación con Laura, quien inmediatamente comenzó a investigar. Descubrió que la llamada unidad especial no formaba parte de ningún sistema hospitalario público. Era una instalación privada, dirigida bajo el nombre de un centro de investigación vinculado a Apex Pharma Solutions. No se podía acceder a los registros de los pacientes y el lugar no tenía reseñas públicas ni datos de contacto. Laura le llevó la información a Ricardo. «Si dejas que trasladen a Leo», dijo, «puede que nunca lo vuelvas a ver». Eso golpeó duramente a Ricardo. Se sentó en silencio durante mucho tiempo antes de decir finalmente: «Están tratando de borrarlo todo». Fue en ese momento que tomó una decisión. Protegería a Clara, protegería a Laura y protegería a Leo sin importar nada. Esa noche Leo tuvo otra crisis. Su respiración se volvió superficial y sus labios se pusieron azules. Las enfermeras entraron corriendo tratando de estabilizarlo. Clara se quedó a su lado sosteniendo su mano, negándose a moverse. Ricardo entró en la habitación y se quedó en la puerta, congelado mientras observaba al niño luchando por respirar. Clara lo miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Por favor, tenemos que detener la medicación. Le está haciendo peor. ¿Lo has visto?». Ricardo no respondió de inmediato. Miró las máquinas, al niño jadeando por aire, y luego a la bandeja de medicamentos que acababan de preparar. Finalmente se volvió hacia la enfermera y dijo: «Detenga el tratamiento. No más hasta que entendamos qué está pasando». La enfermera dudó, luego obedeció. Clara lloró en silencio, sintiendo alivio y miedo a la vez. Fue una pequeña victoria, pero importante. Ricardo finalmente había tomado partido y había elegido confiar en ella. Después de que la crisis pasó y Leo se estabilizó de nuevo, los tres, Ricardo, Clara y Laura, se sentaron en el despacho para planificar su siguiente movimiento. Sabían que no podían esperar más. Laura comenzó a recopilar todos los archivos que pudo del sistema del hospital, imprimiendo y guardando copias en discos externos. Clara organizó las cartas de Sofía y los papeles del contrato encontrados en la caja fuerte oculta. Ricardo contactó a un abogado de su confianza, alguien de fuera de la ciudad, y le explicó que podrían necesitar protección legal pronto. Sabían que esto no sería fácil. Apex Pharma Solutions tenía dinero, influencia y poder. Pero el trío también tenía algo importante: la verdad. Tomaron la decisión de hacerlo público, de sacar todo a la luz: ensayos de medicamentos ilegales, firmas falsificadas, abuso de pacientes y amenazas. Clara sintió el peso de lo que estaban haciendo, pero no se echó atrás. Ricardo estaba concentrado y decidido. Laura se mantuvo tranquila y metódica. Juntos estaban listos para actuar, pero una cosa todavía se interponía en su camino: el tiempo. Y a Leo se le estaba acabando. La salud de Leo empeoraba. Su energía disminuía cada día. Aunque detuvieron la medicación sospechosa, el daño ya era profundo. Apenas hablaba, y la mayoría de los días dormía durante horas sin despertarse. Clara se quedaba a su lado, leyéndole cuentos, poniendo música suave y ayudándole a beber agua. Ricardo pasaba más tiempo en la habitación ahora, sentado en silencio, observando a su hijo con una mirada de culpa y dolor.
Laura llamaba a diario, actualizando a Clara sobre cada movimiento que hacía, cada archivo que guardaba y cada copia de seguridad que creaba. Pero las llamadas extrañas seguían llegando. Gente llamaba a su puerta tarde en la noche y se iba antes de que pudiera responder. Alguien incluso irrumpió en su coche, aunque no robaron nada. El mensaje era claro. Estaban siendo vigilados de cerca. Aún así, ninguno de ellos se detuvo. Estaban más cerca de la verdad que nunca. Clara miró a Leo y le susurró las mismas palabras cada noche. «Aguanta un poco más». El tiempo se agotaba, pero la lucha estaba lejos de terminar. Con todas las pruebas reunidas, Clara, Ricardo y Laura sabían que era hora de hacerlo público. Necesitaban a alguien que pudiera tomar la información y exponerla al mundo. Alguien con credibilidad que no pudiera ser fácilmente comprado o silenciado. Fue entonces cuando Laura sugirió a Javier Navarro, un conocido periodista de investigación que había destapado varios escándalos médicos y políticos en la última década. Tenía la reputación de ir tras la verdad sin importar el riesgo. Clara lo contactó primero, y después de una rápida llamada telefónica, explicando los conceptos básicos de lo que tenían, Javier aceptó reunirse con ellos en un lugar discreto. La reunión tuvo lugar en una pequeña y tranquila cafetería lejos del hospital o de la mansión Velasco. Lo llevaron todo. Los correos electrónicos impresos, los contratos fotocopiados, capturas de pantalla de resultados de pruebas alterados y, lo más importante, la última carta de Sofía. Javier leyó en silencio, ocasionalmente haciendo una pregunta o garabateando algo en su cuaderno. Cuando terminó, los miró y dijo: «Esto va a ser grande, pero necesitan estar preparados. No será silencioso». Contactó a algunas fuentes dentro del hospital. Cruzó datos internos con lo que Laura había guardado y verificó la autenticidad de las cartas. Luego, sin previo aviso, publicó la primera parte de la historia en su sitio web y redes sociales. El titular decía: «Ensayos ocultos como Apex Pharma. Solución se usó a pacientes ricos como sujetos de prueba». El artículo incluía versiones censuradas de los contratos, nombres de los médicos involucrados y fotos de la carta de Sofía. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. Los medios de comunicación la recogieron y las redes sociales explotaron de indignación. La gente quería respuestas. El hospital emitió un breve comunicado negándolo todo, pero no fue suficiente. Más reporteros comenzaron a investigar. El teléfono de Clara no dejaba de sonar. La bandeja de entrada de Laura se llenó de solicitudes de otros periodistas. Ricardo observaba cómo se desarrollaba el caos, pero no hablaba mucho. Sabía lo que se avecinaba. También sabía que era necesario. La verdad finalmente había salido a la luz y no había vuelta atrás. La exposición tuvo consecuencias inmediatas. Un día después de la publicación del artículo, el doctor Castillo intentó huir del país. La seguridad del aeropuerto marcó su nombre después de que se emitiera una orden federal en las listas de vigilancia de viajes. Fue detenido antes de abordar un vuelo privado y puesto bajo custodia. Al ser registrado, se le encontraron varios viales de medicación no registrada y archivos digitales ocultos en unidades encriptadas. Los investigadores también descubrieron contratos que lo vinculaban directamente con Apex Pharma Solutions, demostrando que no era solo un consultor, sino un socio activo en varios de sus ensayos no aprobados. La evidencia incluía pagos, marcados como bonos de investigación, y memorandos internos que discutían los resultados de las pruebas y los perfiles de los pacientes. Su arresto fue noticia al instante. Clara y Laura vieron las noticias, sorprendidas por lo rápido que se movían las cosas. Ricardo se sentó en silencio, sosteniendo una de las cartas de Sofía en su mano. Ella intentó advertirnos, susurró. Para Clara fue una pequeña victoria. Una de las personas responsables finalmente se enfrentaba a la justicia. Pero la lucha aún no había terminado. 2 días después, los fiscales federales entraron en el hospital con una orden judicial. Se movieron rápidamente, acordonando secciones del edificio y recogiendo todas las computadoras.
archivos médicos y registros de recetas. Los pacientes fueron reubicados de manera segura en otras instalaciones y se informó a las familias de la investigación. Médicos y enfermeras fueron interrogados. Algunos suspendidos, otros puestos bajo revisión. Laura se mantuvo en contacto con sus compañeros de trabajo y envió actualizaciones a Clara a medida que avanzaba la investigación. Salió a la luz más información perturbadora. Docenas de pacientes adinerados durante los últimos 6 años habían sido incluidos sin saberlo en ensayos de medicamentos no autorizados. Algunos de ellos habían muerto sin entender lo que realmente les estaba sucediendo. Otros habían sobrevivido, pero sufrieron daños permanentes. Clara se sintió mal al leer esos informes. Lo que le pasó a Leo y Sofía no fue un caso aislado. Era parte de un patrón más grande, cuidadosamente oculto detrás de términos médicos y aprobaciones falsas. La reacción del público fue feroz. Se formaron protestas frente al hospital. Las estaciones de noticias transmitían actualizaciones constantes. La historia se había convertido en un escándalo nacional. De vuelta en la mansión Velasco, la atmósfera había cambiado por completo. Lo que una vez fue un lugar de silencio y tristeza se había convertido en el centro de una tormenta mediática. Reporteros acamparon fuera de las puertas. Las cámaras apuntaban hacia la casa a todas horas. Furgonetas de noticias se alineaban en la calle y drones sobrevolaban, tratando de obtener imágenes. El equipo legal de Ricardo le aconsejó que se mantuviera en silencio y mantuviera a la familia fuera del foco de atención, pero él se negó. Durante años se había escondido del mundo, ahogado en la culpa y el dolor. Ahora eligió hacer lo contrario. Se paró en la puerta principal con Clara a un lado y Leo en una silla de ruedas a su lado. Las cámaras parpadeantes iluminaron el jardín. Los micrófonos se acercaron a su rostro. Ricardo habló con calma y claridad. Mi familia fue utilizada y engañada, dijo. Mi esposa merecía algo mejor. Mi hijo merece algo mejor. No descansaré hasta que los responsables rindan cuentas y hasta que mi hijo reciba la atención que realmente necesita. Ella ya no era solo la empleada doméstica. Se había convertido en una protectora, una buscadora de la verdad y alguien que se negaba a retroceder. Leo estaba sentado en silencio, con una manta sobre las piernas, débil pero alerta. Miró a la gente, las cámaras, los flashes, pero no lloró. Solo sostuvo la mano de Clara con fuerza. El momento fue emotivo, pero también poderoso. Era la primera vez que el público veía a Ricardo Velasco, no como un multimillonario distante, sino como un padre que lucha por su hijo. Los medios de comunicación recogieron rápidamente el discurso. Se transmitió por todo el país. Programas de entrevistas y locutores de radio debatieron el caso. La gente enviaba mensajes de apoyo. Comenzaron a llegar donaciones para apoyar acciones legales contra Apex Pharma Solutions. Tras bastidores, Clara, Laura y Ricardo continuaron recopilando todo lo que tenían, preparándose para el juicio. Pero en ese único momento, mientras estaban unidos fuera de la mansión, ya habían ganado algo importante. El mundo estaba observando ahora, y ocultar la verdad ya no era una opción. Lejos de la influencia de Apex Pharma Solutions y de las personas que habían causado tanto daño, Leo fue trasladado a un nuevo centro médico. Esta vez la elección se hizo con cuidado. Laura ayudó a encontrar una pequeña clínica independiente conocida por su transparencia y trabajo ético. Los médicos de allí no tenían vínculos con compañías farmacéuticas y aceptaron revisar el caso de Leo desde el principio. Ricardo estuvo involucrado en cada decisión. Se sentó en las consultas, hizo preguntas e insistió en que no se le ocultara nada de nuevo. Clara fue con Leo en la ambulancia, sosteniendo su mano todo el camino. Cuando llegaron, los nuevos médicos realizaron inmediatamente una serie de pruebas. En cuestión de días, confirmaron lo que Clara y Laura habían sospechado. La medicación anterior había empeorado la condición de Leo. Los tratamientos de Apex Pharma Solutions no solo eran innecesarios, sino que eran dañinos. Ahora, por primera vez, Leo iba a recibir la atención adecuada basada en un análisis médico honesto. No era una solución milagrosa,
pero finalmente era el camino correcto. El nuevo plan de tratamiento era diferente a todo lo anterior. Se centró en la condición específica de Leo sin depender de medicamentos experimentales o no aprobados. Los médicos equilibraron cuidadosamente su medicación, nutrición y descanso. Comenzó la fisioterapia para recuperar la fuerza y fue monitoreado de cerca por los efectos secundarios. Clara se quedó con él todos los días, ayudando a las enfermeras, aprendiendo de los médicos y asegurándose de que Leo se sintiera seguro. Ricardo también lo visitaba a diario, a veces quedándose durante horas. Ya no se mantenía en un segundo plano. Se sentaba junto a Leo, le leía libros y escuchaba cuando el niño quería hablar. Laura lo visitaba los fines de semana, trayendo archivos relacionados con su trabajo legal en curso, pero también pasando a ver cómo estaba Leo. Lentamente, algo comenzó a cambiar. Después de solo unas pocas semanas, el cuerpo de Leo comenzó a responder. Dejó de vomitar. Su energía regresó en ráfagas cortas y comenzó a comer más. Una mañana, se rió de un chiste que Clara hizo durante el desayuno. Fue la primera risa real en meses, en la mansión. La atmósfera era completamente diferente. Cuando Leo estuvo lo suficientemente bien como para volver a casa a tiempo parcial, el personal hizo cambios para que se sintiera más cómodo. Una iluminación más suave, decoraciones coloridas y juguetes nuevos. Ricardo ordenó que se instalara una pequeña sala de juegos solo para él. Clara ayudó a decorarla con dibujos y libros de cuentos. La casa, antes fría y silenciosa, lentamente se volvió cálida de nuevo. La risa de Leo era ahora un sonido habitual en los pasillos. No estaba completamente curado, pero la mejora era real y notable. Incluso las enfermeras que lo visitaban para los seguimientos comentaron lo diferente que se veía. Ricardo ya no se escondía en su despacho. Trabajaba desde la sala de estar para estar cerca de Leo. Recibía llamadas de abogados, profesionales médicos y reporteros de noticias. Pero siempre se detenía para ayudar a Clara cuando ella lo necesitaba. Una vez se disculpó con ella, no con un largo discurso, sino con un silencioso: «Gracias por no rendirte». Clara sonrió y dijo: «Le hice una promesa». Eso fue todo lo que necesitó decir. Inspirado por todo lo que habían aprendido, Ricardo decidió tomar medidas más allá de su propia familia. Creó una nueva fundación para ayudar a otras víctimas de fraude médico. Con la ayuda de Laura, creó un fondo de apoyo para familias que habían sido engañadas por ensayos falsos o tratamientos inseguros. La organización también ofrecía ayuda legal, segundas opiniones médicas y servicios de terapia para los afectados por el trauma. Ricardo usó su riqueza no solo como una donación, sino como una herramienta para un cambio real. Laura coordinó la parte legal, trabajando con abogados e investigadores. Clara también aportó su opinión, especialmente en lo que respecta al apoyo emocional y la atención al paciente. Ella había vivido el dolor y el miedo. Su voz aportó humanidad al proyecto. La fundación recibió apoyo público rápidamente. Después del escándalo de Apex Pharma Solutions, muchas personas estaban ansiosas por respaldar algo que realmente protegiera a los pacientes. Para Ricardo, no se trataba de imagen. Se trataba de asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que pasaron su esposa y su hijo. A medida que Leo se fortalecía, su personalidad comenzó a brillar más. Hacía más preguntas. Jugaba durante periodos más largos e incluso comenzó a aprender a leer palabras básicas. Clara le enseñaba con paciencia y alegría, siempre celebrando incluso el más mínimo progreso. Ricardo a menudo se unía a ellos durante estas sesiones. A veces ayudaba, otras veces simplemente observaba y sonreía. El vínculo entre ellos era más fuerte ahora. No eran solo una familia en el papel, eran una familia real construida a través de la lucha y el amor. Clara todavía mantenía una rutina tranquila, despertándose temprano y asegurándose de que todo estuviera listo para las necesidades de Leo, pero ahora había paz en sus movimientos. Ya no solo reaccionaba a los problemas, estaba ayudando a construir un futuro. Laura la visitaba a menudo,
no solo como socia profesional, sino como amiga. Todos habían encontrado algo que no esperaban durante esta batalla: conexión, sanación y propósito. El dolor no había desaparecido, pero ya no lo controlaba todo. La mansión Velasco, una vez llena de silencio y tensión, ahora estaba llena de vida. Todavía había días difíciles, especialmente cuando Leo tenía contratiempos, pero ya no los enfrentaban solos o sin respuestas. Había una sensación de control, de confianza. Clara caminaba por los pasillos y oía la voz de Leo proveniente de la sala de juegos o la cocina. A veces era una risa, otras veces era su suave voz llamándola por su nombre. Ricardo también era diferente, menos distante, más involucrado y más abierto con sus emociones. Todavía mantenían vivo el recuerdo de Sofía, especialmente para Leo, que a menudo hacía preguntas sobre su madre. Clara y Ricardo respondían con honestidad y cuidado, mostrándole fotos y compartiendo historias. Pero ahora, esas conversaciones no solo eran tristes, estaban llenas de amor y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no se sentía falsa, era real. Se había construido a través de la acción, la verdad y personas que eligieron luchar no con dinero o poder, sino con el corazón. Habían pasado meses desde el caos, las batallas legales y los dolorosos descubrimientos. La vida había adoptado lentamente un nuevo ritmo. En una tarde soleada, Leo corría por el jardín detrás de la mansión Velasco. Sus pasos eran rápidos y ligeros, su risa llenaba el aire y su energía mostraba lo lejos que había llegado. No solo estaba mejor, estaba prosperando. El niño que una vez había pasado la mayor parte de sus días conectado a máquinas ahora perseguía mariposas y llamaba a Clara para que viniera a ver. Ricardo estaba sentado en un banco cercano, observando atentamente. No apartaba la vista ni por un segundo. Clara estaba de pie bajo la sombra de un árbol, sonriendo a la escena frente a ella. Lo había visto en su punto más débil. Lo había acompañado en lo peor. Y ahora verlo correr de nuevo era algo que una vez temió que nunca sucedería. Laura llegó minutos después, saludando desde la puerta del jardín. Todo se sentía diferente ahora. La vida se había reconstruido. No perfectamente, pero sí honestamente, y eso la hacía fuerte. El caso de Apex Pharma Solutions se había convertido en un titular mundial. Las investigaciones se habían expandido a otros países. Ex ejecutivos estaban siendo acusados. Denunciantes de diferentes instituciones se presentaron, exponiendo una larga lista de experimentos ocultos, manipulación de pacientes y ensayos no éticos. El escándalo se utilizó en conferencias, seminarios legales y facultades de medicina como un punto de inflexión en la conversación sobre estándares éticos. Los medios de comunicación seguían las actualizaciones regularmente. Ricardo concedió entrevistas no para buscar simpatía o limpiar su nombre, sino para asegurarse de que la verdad permaneciera en el centro de atención. Laura trabajó en estrecha colaboración con periodistas, abogados y legisladores, ayudando a crear pautas para evitar futuros abusos. Pero el paso más grande llegó cuando anunciaron la creación de una nueva fundación, el Instituto Sofía Velasco para la Investigación Ética. Se centraría en la transparencia, en los ensayos clínicos, el apoyo a las familias afectadas por el fraude médico y la educación para futuros profesionales de la salud. El evento de inauguración se planeó durante meses y finalmente tuvo lugar en un día lleno de cielos tranquilos y una emoción serena. La ceremonia se celebró en un auditorio modesto pero hermoso, construido con donaciones de personas que habían seguido la historia. Entre los asistentes se encontraban médicos, periodistas, supervivientes, familias e incluso estudiantes. Ricardo subió al escenario sosteniendo una carpeta con algunas de las cartas de Sofía dentro. Sus manos no temblaban, pero su voz estaba cargada de emoción. Compartió partes de las palabras de Sofía, no las que hablaban del dolor, sino aquellas en las que hablaba de sus esperanzas para Leo y su creencia de que la ciencia siempre debe servir a la vida, no a los negocios. La sala escuchó en silencio.
Luego Ricardo se volvió hacia Clara, que estaba unos pasos detrás de él, sosteniendo la mano de Leo. «Hubo un tiempo en que casi pierdo a mi hijo», dijo. «Una vez por la enfermedad y otra por mi propia ceguera. Pero Clara nunca se rindió con él. Lo salvó, no solo con cuidados, sino con coraje». La gente se puso de pie y aplaudió. Clara se sintió abrumada, no por la atención, sino por la verdad en las palabras de Ricardo. No lo había hecho por elogios. Lo hizo por Leo. Después de que los aplausos cesaron, Ricardo hizo un gesto a Leo, quien se acercó lentamente al micrófono. Llevaba un pequeño traje y parecía un poco nervioso. Pero cuando sonrió, toda la audiencia sonrió con él. «Ella prometió que me salvaría», dijo claramente. Y lo hizo. La multitud aplaudió de nuevo, esta vez más fuerte. Clara se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no era tristeza. Era algo más profundo. Era alivio, alegría y orgullo, todo mezclado. En ese momento, todo por lo que habían pasado pasó por su mente. Las noches de hospital, las discusiones, las amenazas, los secretos y el miedo. Pero todo había conducido a esto. Miró a Ricardo, luego a Laura y luego a la multitud. No solo estaban honrando a una mujer que había fallecido, estaban continuando lo que ella había intentado comenzar. Lo estaban haciendo en su nombre. Y eso significaba algo real, algo duradero. El resto del evento estuvo lleno de historias, recuerdos compartidos y planes para el futuro. La gente se acercaba a Clara para agradecerle. Algunas eran familias que habían experimentado tragedias similares. Otros eran profesionales que habían aprendido del caso y cambiado su forma de trabajar. Laura dio un breve discurso sobre la importancia de luchar por la transparencia. Ricardo respondió preguntas de la prensa. Pero el momento más importante llegó después, cuando los tres, Clara, Ricardo y Laura, estaban fuera del edificio viendo a Leo jugar con un grupo de niños. El sonido de su risa ya no les recordaba lo que habían perdido, les recordaba lo que habían salvado. Clara se sentó en un banco, cansada pero feliz. Ricardo se unió a ella. «Ella estaría orgullosa de esto», dijo en voz baja. Clara asintió. «Creo que ya lo está». No había más ira, no más escondites, solo un entendimiento silencioso entre personas que habían enfrentado la oscuridad y habían elegido construir algo mejor. Esa noche regresaron a la mansión. Ya no se sentía como un museo de duelo. Las fotos de Sofía en las paredes seguían allí, pero ahora traían consuelo en lugar de dolor. El personal sonreía más, el aire se sentía más ligero. Leo caminaba por los pasillos con confianza, señalando dibujos que había hecho o llamando a Clara para que viera algo que había construido. Ella lo seguía con el corazón tranquilo. Ricardo se quedó junto a la ventana por un momento, mirando el jardín donde su hijo una vez luchó por mantenerse con vida. Laura se sentó a la mesa del comedor revisando los planes para los próximos programas de la fundación. Ya no eran solo un grupo de personas conectadas por la tragedia. Se habían convertido en algo más fuerte, una familia no construida por la sangre, sino por las elecciones. Elecciones de luchar, de cuidar, de creer y de quedarse cuando hubiera sido más fácil marcharse. Por primera vez en mucho tiempo había paz, paz real, y con ella un futuro en el que finalmente podían creer. La promesa de una empleada a un niño moribundo desató una verdad que un padre millonario había intentado enterrar durante años. Lo que ella descubrió no solo cambiaría sus vidas, sino que sacudiría los cimientos de un imperio construido sobre mentiras. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a un inocente? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Él era el joven hijo de uno de los hombres más ricos del país, débil, enfermo y creciendo en silencio dentro de una mansión donde el dinero lo resolvía todo, excepto lo que realmente importaba. Todos a su alrededor seguían órdenes, mantenían la distancia y se apegaban a las rutinas. Eso fue hasta el día en que una criada silenciosa entró en su vida.
Ella no tenía mucho, ni poder, ni título, pero el niño vio algo en ella que nadie más tenía. Un día, después de un doloroso tratamiento, le hizo una simple petición que la sacudió hasta lo más profundo. Lo que ella hizo después de ese momento no solo cambió la vida del niño, obligó a su padre a enfrentar una verdad que había enterrado durante años. Y cuando la verdad salió a la luz, nadie la vio venir. Ni los médicos, ni el personal, ni siquiera el propio millonario. Nos encanta saber de ustedes. Ricardo Velasco era uno de los hombres más ricos del país. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Coches de lujo, un jet privado, una mansión más grande que la mayoría de los hoteles, pero nada de eso importaba ya. Desde la muerte de su esposa Sofía, la vida había perdido todo significado. Ella murió apenas unas semanas después de dar a luz a su hijo Leo, a causa de un cáncer rápido y agresivo que nadie había logrado detectar a tiempo. Ahora Ricardo vivía en esa misma enorme casa, pero se sentía vacía. Cada pasillo resonaba. El hogar, una vez cálido, ahora era frío y silencioso. Cada pared parecía tener una foto de Sofía sonriendo, y cada una le recordaba lo que había perdido. Intentaba mantenerse ocupado, trabajando más duro e invirtiendo millones en investigación médica para combatir la enfermedad que se la llevó, pero nunca sentía que fuera suficiente. Siempre faltaba algo. Se sentía impotente, roto y solo, incluso rodeado de riqueza y éxito. Leo, su hijo, era ahora solo un niño pequeño, apenas capaz de entender el mundo que lo rodeaba, pero ya enfrentando una cruel realidad. Había heredado no solo los ojos y la sonrisa de su madre, sino también la misma enfermedad que la había matado. Los médicos la descubrieron temprano, pero aún era grave. Tenía que pasar por tratamientos constantes, medicinas, pruebas, inyecciones día tras día. El hombre a cargo de estos tratamientos era el doctor Mateo Castillo, un médico conocido y respetado con años de experiencia. Hacía todo lo posible para que Leo se sintiera seguro y cuidado, pero los procedimientos eran duros. Leo lloraba a menudo. A veces estaba demasiado cansado para jugar o incluso para comer. No entendía por qué siempre estaba en hospitales o por qué se sentía tan débil. Su padre, Ricardo, se mantenía distante, observando desde un segundo plano como una sombra. Quería estar cerca, pero algo en él lo frenaba. Era como si ya no supiera cómo ser padre. La casa en la que vivían estaba llena de muebles caros, altas ventanas de cristal y pasillos silenciosos. Todo estaba perfectamente limpio y organizado, pero no se sentía vivo. No había risas, ni música, ni calidez. El personal intentaba mantener las cosas en movimiento. Se servían las comidas, se limpiaban las habitaciones y se programaban las citas. Pero incluso ellos sentían la tristeza que flotaba en el aire. Cada habitación llevaba un recuerdo de Sofía y Ricardo no podía escapar de ellos. A menudo se quedaba de pie durante largos minutos mirando sus fotos, recordando su vida antes de que todo se desmoronara. Por la noche no podía dormir. Caminaba por la mansión en silencio, deteniéndose en la habitación de Leo solo para verlo respirar. A veces lloraba solo, en silencio. El vacío a su alrededor era más fuerte que cualquier sonido. Tenía todo, pero también nada. El dinero no podía arreglar lo que estaba roto. No podía traer de vuelta a Sofía. No podía curar a Leo. Todo lo que podía hacer era seguir observando, esperando que algo cambiara. Ricardo pensó que tal vez, financiando la investigación médica, podría marcar alguna diferencia. Donó a hospitales, patrocinó laboratorios y pagó estudios que intentaban comprender el tipo de cáncer que tuvo Sofía. Se reunió con médicos y científicos, hizo preguntas y firmó cheques sin dudarlo. Pero cada vez que entraba en el hospital donde trataban a Leo, se sentía impotente. No era médico. No podía resolver nada con sus propias manos. Todo lo que podía hacer era esperar y pagar. Eso lo hacía sentir inútil, como un espectador en su propia vida. El doctor Castillo lo mantenía informado, siempre hablando con claridad y cuidado. Pero las noticias rara vez eran buenas. Los tratamientos estaban ralentizando la enfermedad, pero no la curaban. Ricardo empezó a temer que también pudiera perder a su hijo.
Ese pensamiento lo atormentaba día y noche. No sabía cuánta más pérdida podría soportar. Su mente seguía reproduciendo recuerdos de Sofía e imaginando un futuro sin Leo. Leo, a pesar de todo, era un niño dulce y curioso. Incluso con el dolor, a veces sonreía. Le gustaba dibujar con ceras y observar los pájaros a través de la ventana. El doctor Castillo intentaba que su tiempo durante los tratamientos fuera lo más cómodo posible, trayéndole juguetes y explicándole las cosas de una manera que Leo pudiera entender. Pero la verdad es que pasaba más tiempo en camas de hospital que en parques de juegos. Se perdía lo que la mayoría de los niños experimentan. Rara vez veía a su padre de cerca. Ricardo aparecía a veces, observando en silencio desde unos metros de distancia, pero Leo nunca sintió su tacto, ni escuchó palabras de consuelo. La distancia entre ellos crecía cada día, aunque vivían en la misma casa. Lo único que los conectaba era la tristeza que ambos llevaban. Uno demasiado joven para entenderla por completo, el otro demasiado perdido para saber qué hacer con ella. La esperanza parecía ser algo que solo otras personas tenían. En la mansión Velasco el tiempo pasaba lentamente. Cada día se sentía igual, silencioso, pesado y lleno de dolor. Ricardo se sentaba solo en su despacho la mayor parte del tiempo, mirando informes y correos electrónicos que apenas leía. La ama de llaves le traía comida que no comía. Las enfermeras iban y venían, revisando a Leo y actualizando a Ricardo, quien asentía en silencio. El doctor Castillo hacía lo que podía, pero incluso él sentía el peso de la situación. Admiraba la fortaleza de Ricardo, pero también veía el miedo en sus ojos. Todos en esa casa esperaban noticias. Un cambio, algo que rompiera el patrón, pero no llegaba nada. Leo continuaba sus tratamientos. Ricardo continuaba de luto y trabajando. El recuerdo de Sofía vivía en cada rincón. El silencio era profundo y la tristeza más fuerte que cualquier otra cosa. En la casa de los Velasco no había risas, ni consuelo, ni alegría, solo la lejana esperanza de que tal vez algún día las cosas serían diferentes. Pero por ahora, todo lo que tenían era el vacío. Cuando el último grupo de cuidadores se fue, Ricardo Velasco se vio obligado a encontrar a alguien nuevo para ayudar con su hijo. El equipo había sido profesional pero frío, centrado solo en tratamientos y horarios. No había calidez en su presencia. Ricardo contactó a una agencia y pidió a alguien con experiencia, confiable y tranquilo. Así fue como Clara Ramos llegó a la mansión Velasco. No habló mucho durante la entrevista. Escuchó atentamente, asintió con suavidad y aceptó empezar de inmediato. Su presencia era silenciosa, casi invisible al principio. Vestía ropa sencilla y se movía por la casa sin hacer ruido. Ricardo apenas la miró, solo le explicó lo que se necesitaba y se fue. Clara no hizo preguntas. Solo observó y aprendió. Se tomó su tiempo para entender la casa. La gente, y sobre todo a Leo, no se apresuró en nada. Observó cómo se comportaba el niño, cómo trabajaban las enfermeras y cómo Ricardo se mantenía alejado. La casa estaba en silencio, pero Clara fue lo suficientemente paciente como para esperar el momento adecuado para actuar. En los días siguientes, Clara comenzó a asumir más responsabilidades, pero no solo la limpieza o la lavandería. Empezó a sentarse en un rincón de la habitación cuando Leo tenía sus tratamientos. No hablaba a menos que le hablaran. A veces simplemente tarareaba suavemente o contaba una historia corta en voz baja. Leo, que normalmente evitaba el contacto visual, comenzó a mirarla. Al principio era solo curiosidad. Luego lentamente comenzó a reaccionar a su presencia. No lloraba tanto cuando ella estaba cerca. Clara tuvo cuidado de no sobrepasarse. Pedía permiso a las enfermeras antes de ayudar y nunca presionaba a Leo para que hablara. Un día le ofreció un pequeño juguete después de una larga sesión. Él no dijo nada, pero lo sostuvo con fuerza. Ricardo notó estos pequeños momentos. Observaba desde la distancia y se sentía inseguro. No le gustaba ver a otra persona acercarse a su hijo, pero al mismo tiempo no podía negar que Leo se veía un poco mejor. Clara estaba cambiando algo.
Clara continuó con su enfoque tranquilo y constante. Comenzó a leerle libros a Leo por la noche. Escogió unos sencillos, llenos de colores y animales. Al principio, Leo solo escuchaba con los ojos medio cerrados. Luego, una noche, le pidió que le leyera uno de nuevo. Era la primera vez que hacía una petición en semanas. Clara asintió y lo leyó lentamente, asegurándose de señalar los dibujos. A veces cantaba suavemente cuando él estaba demasiado cansado. También lo ayudaba con su fisioterapia, animándolo de pequeñas maneras. Un paso más, decía, sosteniendo su mano firmemente. Leo comenzó a responder más. Daba pequeñas sonrisas, se esforzaba más durante los ejercicios e incluso le susurró algunas palabras. Las enfermeras estaban sorprendidas. Ricardo observaba este cambio con sentimientos encontrados. Se sentía agradecido, pero también asustado. Sofía había sido la última persona en traer ese tipo de calidez a la casa. Ver a Clara llegar a Leo le hacía sentir que estaba perdiendo algo de nuevo. Aunque no sabía exactamente qué, Ricardo intentó mantener su distancia como siempre lo había hecho. Se dijo a sí mismo que Clara solo estaba haciendo su trabajo y que no significaba nada más. Pero en el fondo sabía que las cosas eran diferentes. La casa no se sentía tan silenciosa como antes. A veces oía a Clara reír suavemente con Leo. La veía sentada a su lado, sosteniendo su mano durante el tratamiento. No actuaba como una enfermera o una sirvienta. Actuaba como alguien que realmente se preocupaba. Ricardo no sabía cómo sentirse al respecto. No interfirió, pero también evitó estar en la misma habitación durante demasiado tiempo. Temía que si se permitía sentir de nuevo, el dolor volvería más fuerte. Clara nunca pidió atención. Mantuvo su enfoque en Leo. No intentó involucrarse en la vida de Ricardo. Su mundo entero, al parecer, se convirtió en ese niño y su recuperación. La mansión todavía se sentía grande y fría, pero ahora tenía un pequeño lugar donde algo diferente estaba creciendo. Una conexión que no había existido antes. Una tarde, después de un tratamiento difícil que dejó a Leo agotado y con dolor, Clara se quedó a su lado. La habitación estaba en silencio. Las máquinas seguían pitando suavemente. Le estaba limpiando la frente con un paño cuando Leo de repente buscó su mano. Sus dedos estaban débiles, pero la sujetó con fuerza. La miró con ojos cansados y dijo con voz débil, «Mamá, prométeme que me salvarás». Las palabras golpearon a Clara como una ola. Se quedó helada sin saber qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta y no pudo hablar por un momento. Lo miró a la cara y vio una mezcla de miedo, confusión y esperanza. Clara no era su madre, ni siquiera era familia, pero en ese momento él necesitaba a alguien en quien creer. Así que, sin pensarlo demasiado, se inclinó, lo abrazó suavemente y susurró, «Prometo que cuidaré de ti». No entendía completamente lo que significaba esa promesa, pero sabía que era real. Lo decía con todo su corazón. Ese momento se quedó con Clara mucho después de que Leo se durmiera. Se sentó en la silla junto a su cama, pensando en lo que él había dicho. No era solo la pregunta de un niño, era una súplica. Era la expresión más profunda de confianza que jamás había dado a nadie. Se dio cuenta entonces de que esto ya no era solo un trabajo. Había venido a la mansión Velasco esperando limpiar, cocinar, ayudar. Pero ahora todo había cambiado. Leo la necesitaba de una manera que nadie más lo hacía. Ricardo, aunque distante, la había dejado entrar en sus vidas sin saber a qué conduciría. Esa única petición, «Prométeme que me salvarás», había cambiado algo en ella. Clara no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. No era doctora y no podía detener la enfermedad, pero podía quedarse, cuidar y ser la persona que Leo necesitaba. No tenía idea de cuánto afectaría esta promesa a su futuro, pero sabía que nunca olvidaría ese momento, ni al niño que pidió esperanza. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas.
Con el paso de los días, Clara empezó a notar pequeñas cosas que no parecían correctas. Comenzó con la medicación. Cada vez que Leo recibía un cierto medicamento importado, su condición empeoraba en lugar de mejorar. Al principio pensó que era una coincidencia. El doctor dijo que los efectos secundarios eran normales y que la enfermedad de Leo era complicada, pero el patrón era demasiado claro para ignorarlo. A las pocas horas de tomar ese fármaco específico, su piel se ponía pálida, su temperatura se disparaba y su respiración se volvía superficial. Clara anotaba todo en silencio en un pequeño cuaderno que guardaba escondido en el bolsillo de su delantal. Horas, dosis y reacciones. Al principio no se lo dijo a nadie. Quería estar segura antes de decir algo que pudiera causar problemas. Aún así, cada vez que veía a las enfermeras preparar esas inyecciones, sentía un nudo en el estómago. Algo en todo aquello no tenía sentido. Y en el fondo, empezó a sentir miedo de que a Leo lo estuvieran perjudicando en lugar de ayudarlo. Clara comenzó a revisar las etiquetas de los medicamentos más de cerca. Los nombres impresos en las cajas eran complicados. Bud notó que algunos no coincidían con las recetas del médico. La dosis indicada en un frasco no era la misma que la escrita en el archivo de tratamiento de Leo. Algunos envases tenían números de serie, diferentes a los registrados en los gráficos. Cuando comparó los prospectos, parecían describir fármacos similares, pero de diferentes fabricantes. La documentación parecía desordenada y confusa, como si alguien hubiera reemplazado las cosas a propósito. Clara intentó plantear sus preocupaciones con delicadeza durante las conversaciones con las enfermeras. ¿Estás segura de que esta es la medicación correcta para hoy?, me preguntó una tarde. La enfermera solo sonrió rígidamente y dijo: «Todo está correcto. Señorita Ramos, por favor, no se preocupe por eso». Pero su tono era frío. En otra ocasión, Clara preguntó si el doctor Castillo había aprobado los cambios, y la respuesta fue rápida: «Por supuesto, todo pasa por él». Sin embargo, las respuestas se sentían ensayadas, y nadie la miraba a los ojos cuando preguntaba. A pesar del silencio a su alrededor, Clara no dejó de prestar atención. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, se sentaba junto a la ventana y revisaba sus notas. Comparaba los días buenos y malos de Leo. Notó que los malos siempre llegaban después de la misma medicación, una con una etiqueta plateada y un tenue logo azul impreso en la caja. Buscó en la basura y encontró algunas cajas desechadas con ese mismo logo. El nombre impreso allí era Apex Pharma Solutions, una compañía que no reconoció al principio. Cuando le preguntó a Ricardo al respecto, él suspiró profundamente. Dijo que Apex era una de las compañías farmacéuticas que había trabajado en los tratamientos de Sofía años atrás. Le dijo que dejara de preocuparse, que eran proveedores de confianza. Pero Clara no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Sofía había muerto a pesar de todos esos tratamientos. Ahora Leo también sufría bajo la misma marca. La conexión la inquietaba. Empezó a preguntarse si esto podría ser realmente solo otra tragedia o algo mucho más oscuro.